para nuestra enseñanza se escribió, Señor, para que tengamos esperanza. Te ruego que bendigas esta lección, que hables a cada corazón, que nos des de tu entendimiento, mi Dios, que tomes control de nuestros pensamientos y podamos seguir aprendiendo más. Úsame, Señor, para comunicar correctamente el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ahora en la lección, la segunda parte. Es decir, la serie de lecciones va a ser la misma, jornadas en el desierto. La lección número 1 se llama Listos para partir y hemos visto la primera parte y hoy veremos la segunda parte. La segunda parte. Anote por favor ahí el número 3 sería, ¿verdad? Número 3, la duración de la jornada. Duración de la jornada. La duración de la jornada. Hemos preparado ahí también una pequeña presentación, si la pones, Natalia, para que la podamos ahí tener. Duración de la jornada. ¿Ya la tenemos ahí? Ahí está. Muy bien. Jornadas en el desierto, listos para partir. Tenemos la siguiente pantalla, que es el versículo de memoria. Y luego, miren lo siguiente. Vamos a Números capítulo 33, versículo 3. Números 33, versículo 3. Miren lo que dice ahí. Números 33, versículo 3. Dice así la Biblia. De Ramesés salieron en el mes primero. Estamos en Números 33, versículo 3. De Ramesés salieron, note este detalle, en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Ellos salieron entonces en el 15 de Nisán, que es poco antes de celebrar la Pascua. Ellos salen de Egipto a los 15 días de ese primer mes. Pero vean Josué capítulo 5 y el versículo 10. Josué capítulo 5 y el versículo número 10. Miren lo que dice la Biblia. Josué 5, versículo 10. Dice la Biblia, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Si ustedes pueden fijarse aquí, hermanos, ¿cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en llegar de su salida a su llegada? Y ustedes se van a dar cuenta que hay algo muy especial, y es que fueron exactamente 40 años. Entre Canaán, la entrada para Canaán, exactamente 40 años después, llegando por el tiempo perfecto, celebran la Pascua. Salen celebrando la Pascua de Egipto y 40 años después entran a la tierra prometida y celebrando la Pascua también. Por eso es que podemos saber que ¿cuánto tiempo duró en llegar el pueblo? 40 años. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué duró tanto tiempo? Vea por favor en sus Biblias Deuteronomio capítulo 1, versículo número 3. Deuteronomio 1, 3. Voy a pedirle a alguien que me lo pueda leer. Deuteronomio 1, versículo 3. ¿Quién me lo lee, por favor? Deuteronomio 1, 3. Dice, gracias hermano, aconteció a los 40 años.
La verdad es que el tiempo que el pueblo de Israel hubiese tomado para poder llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, hermanos, era muy corto en comparación de los 40 largos años en los que llegaron. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Miren, vamos a ver la siguiente página en nuestra presentación. El cálculo de la consecuencia. Hubo un gran problema aquí, y el problema se resume en incredulidad. Incredulidad. Miren, vamos a Números capítulo 13. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel había estado un año recibiendo instrucciones por parte de Moisés, por parte de Dios. Estaban ellos recibiendo una identidad como el pueblo de Dios. Se estaban organizando por familias, por millares, jefes de familias, etcétera, para poder ser un pueblo organizado, un pueblo que seguía a Dios, un pueblo con leyes, un pueblo que siguiera las instrucciones de Dios. Pero luego Dios manda que se vayan unos espías. Esos espías iban para reconocer la tierra, iban para saber y dar buenas noticias a los israelitas. Pero mire cómo dice la Biblia. Estamos en Números capítulo 13, dice el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y luego nos da esos nombres, entre los cuales tenemos que destacar a dos de ellos. Dos espías que aparecen, miren el versículo 16. Estos son los nombres de los varones, envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué. ¿Cómo se llamaba Josué antes? Oseas, exactamente. Ellos van a reconocer la tierra y traen noticias. Y las noticias que ellos traen, entonces, mire lo que dice en el versículo número 25, perdón. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ese dato es importante, 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de la tierra. Mas el que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, es decir, gigantes. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces vemos ahora que 10 espías de los 12 enviados, uno por cada tribu, 10 de ellos desanimaron al pueblo y dijeron: no podemos, no, esa tierra es inconquistable, no, ahí hay gigantes, está el Amorreo, el Jebuseo, están ahí en la ribera del Jordán, no vamos a poder. El pueblo se une
imagínate cuánta cantidad de personas, dijimos, más de 2 millones de personas, escuchando los principales varones. Y luego esta multitud quiere apedrearlos, hermanos. Miren lo que dice el capítulo 14. El capítulo 14, el versículo número 10. Dice, entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué es lo que está demostrando el pueblo en este momento? Una gran palabra, incredulidad. Incredulidad. Ellos no creyeron en el plan de Dios. Ellos no creyeron que Dios podía llevarles e introducirles en esa tierra. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene que castigarlos duramente. Y mire cuáles son las consecuencias de la incredulidad. Acompáñenme en el capítulo 14 ahora. Capítulo 14, versículo 26. 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Mire que Dios toma en serio cuando se habla contra él. El pueblo aquí es denunciado por Dios. Les llama una multitud incrédula, una multitud rebelde, una multitud quejosa, una multitud que no quiso obedecer, no quiso marchar, que murmuraron contra Dios. Y Dios dice, ¿saben qué? Ahora las consecuencias son las siguientes: por rebeldes, por incrédulos, por murmuradores, por quejosos. Por esa razón, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Todos los que tengan 20 años para arriba van a morir en el desierto por incrédulos, por rebeldes, por quejosos, por murmuradores, por quererse volver a Egipto, por no creer que yo los puedo introducir en la tierra. Y hermanos, es que, miren, pónganse a pensar un momento. Ellos habían visto la grande mano de Dios obrar. Hace un poco de tiempo atrás, más de 1 año, acababan de ver el Mar Rojo abrirse, acababan de ver las plagas, que vamos a hablar en un momento de ellas, y habían visto ese poder de Dios, pero no creyeron que podía introducirlos. Y por esa razón es que duran 40 años en el desierto. Y ahora sabemos por qué 40, ¿verdad? Porque corresponde a un día de cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra, y conforme a ese número, entonces fueron los 40 años que tuvieron que vagar en el desierto, un año por cada día, quiero decir. Y también la consecuencia, esa generación que salió, toda esa generación murió en el desierto.
y todos los de 20 años para abajo, que se consideraban como menores de edad, pudieron entrar a la segunda generación. Esa segunda generación creció en el desierto. Los que tenían 19, 18, súmele 40 años, y ahora ¿cuántos tenía el que tenía 19 años? Ya tenía familia, ya tenían hijos. Entonces, la segunda generación caminó en el desierto. La segunda generación no habitó en casas. La segunda generación fue nómada. La segunda generación fue la que entró, la guerrera, la que poseyó la tierra prometida. Y los hijos de ellos fueron los que, algunos nacieron en el desierto y otros nacieron ya en la tierra prometida. Hubo grandes consecuencias. Disciplina de Dios. Dios determinó que vagarían esos 40 años. Vean por favor aquí la presentación. Y aquí tenemos entonces el plan original de Dios. Era un camino recto, era un camino que Dios había trazado para ellos. Lo mejor de Dios era una ruta directa a la tierra prometida para llegar lo antes posible, pero hubo una interrupción. El pueblo se rebela por temor a los habitantes de la tierra, rehúsan entrar, quieren regresar, murmuran contra Dios, y entonces tenemos un bucle, si le podemos llamar así, de 40 largos años. 39 años con el año que estaba en el monte Sinaí, pues tenemos los 40 años vagando en el desierto, castigados por esa gran rebelión que tuvieron los hijos de Israel. Y tenemos entonces varios periodos, déjenme mencionárselos rápidamente. El primer periodo es que se dirigen al monte Sinaí. Dijimos cuánto duró ahí, 1 año. El segundo periodo es el periodo hacia Cades Barnea, que es donde mandaron a los espías. Después de ese lugar, en Números 14, sigue un largo vacío que no aparece en la Biblia. Números 16, Números 17 narran sucesos de estos años, como la rebelión de Coré, Datán y Abiram, pero no hay muchos detalles de estos 40 años o de este segundo periodo. Pero luego tenemos el año 40. Vayan a Números capítulo 33, por favor. Números 33, versículo 38. Voy a pedirle al hermano Diego que me ayude a leerlo, por favor. Números 33, versículo 38. ¿Qué acontecimiento está narrando ahí la Biblia, hermanos? ¿La muerte de quién? La muerte de Aarón. Entonces, el Señor tuvo a bien narrarnos en la palabra de Dios el primer año alrededor, después la llegada a Cades Barnea, luego la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y luego tenemos un gran periodo donde no tenemos qué sucedió específicamente, hasta llegar al año 40. Y en el año 40 podemos ver aquí a alguien que pierde la vida, y es Aarón. Aarón pierde la vida, al igual que María también en aquellos tiempos parte a la presencia de Dios. ¿Quién era ella? Hermana de Moisés. Bordean Edom por el sur, derrotan a los reyes de Sehón, de Og, y finalmente cruzan el Jordán. Pero Dios le dijo que Moisés no entraría a la tierra prometida. Entonces el último periodo comienza con la muerte de María en Números capítulo 20. Luego sigue el momento de Cades, donde Moisés peca también en el año 40 contra Dios. ¿Y cómo peca? ¿Alguien recuerda, hermanos? Dios le dice que le hable a la roca para que le dé agua. Y él golpea 2 veces esa roca
y sale agua, pero ahí Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida, aunque Moisés le ruega, y Dios le dice, ya no me hables más de ese asunto, no vas a entrar. La vas a ver, pero no vas a entrar a ella. Así que Moisés tiene que subir al monte y ve la tierra prometida, y ahí Dios lo recoge. Nunca se encontró el cuerpo de Moisés, no se sabe dónde se enterró. Algunos creen, ¿verdad?, que Dios mismo lo sepultó, otros creen que se lo llevó a su presencia, pero nunca se halló el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Ahora, lo que yo creo es lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Satanás estaba peleando con un arcángel, el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés, lo que significa que entonces el cuerpo sí quedó en la tierra y Satanás lo quería usar quizá para idolatría o alguna otra cuestión, pero Dios mismo lo sepultó a Moisés. No se encontró jamás su cuerpo, no pudo entrar en la tierra prometida. Moisés solo la vio. Entonces el enfoque de Dios, aunque no tenemos este registro de 40 años, Dios preservó cuidadosamente estos eventos, estas lecciones para nosotros. Y tenemos que saber, hermanos, que Dios tiene un camino para nosotros. Él nos quiere bendecir. Amén, hermanos. Pero a veces nuestra incredulidad, nuestras dudas, no creerle a Dios, no creer que Él puede suplir, no creer que sea la voluntad de Dios esa y querer hacer la nuestra, nos hace vagar por desiertos que Dios no tenía planeado en un principio. Dios tiene que traer dura disciplina a nuestra vida, queridos hermanos, cuando no creemos a Dios, cuando no creemos sus métodos. Dios tiene mandamientos claros en su palabra, principios que hay que seguir, y cuando no los seguimos y queremos seguir nuestra propia razonamiento, entonces vienen las duras consecuencias. No, pastor, usted no sabe, pastor. No. ¿Qué va a saber? Eso es anticuado. No, yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Y ahí tenemos a jovencitos casándose con inconversas, pensando que eso ya pasó de moda, ¿verdad? Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Un gran desierto asolado, seco, con grandes pruebas. ¿Dios quería que pasaran eso? Claro que no. Pero las malas decisiones, la incredulidad los hace llevar a una vida de un desierto. Hermanos que se comprometen, sacan un gran préstamo, ¿verdad?, de $10,000 porque creen que no, que pastor así va a ser y que esto que lo otro. Y Dios nos dice cuáles son los principios: que no pidamos prestado, que no prestemos, que tengamos un presupuesto, que hagamos las cosas correctamente, pero no queremos hacer caso. Nos metemos en problemas y ahora estamos en un gran desierto. Ya no traemos ni para la cola. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Por qué razón? Por tomar malas decisiones, por no creerle a Dios, por no obedecer a Dios. Mira, el pueblo estaba rectito para llegar a la tierra prometida, sin sufrir, sin que nadie muriera. Todos los que salieron poder entrar. Qué privilegio hubiera sido, qué maravilloso hubiera sido. Pero la incredulidad. Vamos a designar un capitán que nos regrese allá otra vez. Qué desgracia. Y tuvieron que pasar por el camino horrible. Mire la siguiente imagen, por favor. Si me pones la que sigue. Que estás en otra presentación. Si puedes buscarla en mi carpeta, por favor. En mi carpeta está otra presentación. El camino más corto entre Egipto y Canaán muchas veces será interrumpido, como dije, por la queja, por la desobediencia. El propósito detrás de un desierto es Dios trabajar en nosotros. A veces tiene que disciplinarnos. ¿Ustedes creen que nos podemos salir con la nuestra? ¿Sí o no, hermano? La señorita, el joven que no hace caso, más por poner un ejemplo hablando de los jóvenes, no hacen caso, andan con los incrédulos, se andan toqueteando, andan haciendo cosas incorrectas, sale embarazada y todo feliz, todo chévere, no pasa nada. Déjame decirte que Dios no ha terminado. Dios no puede ser burlado, hermanos.
Aquel joven, aquella señorita, tiene que pasar un desierto como Israel pasó ese desierto, porque Dios es justo y porque Dios nos tiene que enseñar en su misericordia. Tengamos que tener, hermanos, en nosotros esa perspectiva. Número 2, número, ¿qué sigue? 4. 4, anótele por favor. Las plagas que precipitaron la jornada. Las plagas que precipitaron la jornada. ¿A cuál de los dos te envío aquí? A ver, te voy a enviar ahí. Las plagas que precipitaron la jornada. Anótele por favor ahí. Y tenemos aquí un catalizador. Capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo número 12. Antes de iniciar la travesía por el desierto, hermanos, Dios tuvo que quebrar la infraestructura espiritual y la infraestructura material de Egipto. ¿Y qué usó? Las 10 plagas. Estas 10 plagas constituyeron ataques bien dirigidos, directos, contra el panteón de los dioses de Egipcio, demostrando así que Dios tiene toda la autoridad absoluta y soberana. Solo le pertenece a Él. Amén, hermanos. Y entonces, anote por favor ahí en el número 4 dijimos, las plagas que precipitaron la jornada. Dios envía estas plagas para mostrar su autoridad, su libertad hacia su pueblo. Y estas plagas fueron primero poco destructivas o menos destructivas y fueron avanzando, quizá porque Dios quería que Faraón se arrepintiese, pero él fue endureciendo su corazón poco a poco. Faraón cosechó el daño mayor que él mismo sembró. Así que cada una de estas plagas fue un ataque a estos dioses egipcios, demostrando así que Dios es el Dios único y soberano. ¿Y cuáles fueron estas plagas? Mire la primer plaga, aquí en la siguiente por favor. La primer plaga fue la plaga de la sangre, el agua convertida en sangre. ¿Dónde lo podemos ver? Vayan sus Biblias en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 14. 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y en el versículo 20 dice la Biblia: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. La primer plaga entonces que cae es la plaga del agua convertida en sangre. Moisés golpea el río Nilo y todas las aguas se convierten en sangre. El Nilo era adorado como un dios, era considerado una fuente de vida para Egipto, y entonces Dios tiene que humillar a ese falso dios. Ese falso dios era Api, el dios del Nilo, y Osiris, que se creía que el Nilo era el torrente sanguíneo de esta diosa o dios falso. Api Osiris se llamaba ese dios, y Dios tiene que
humillarlos, porque Él es el verdadero Dios. Pero luego los hechiceros hacen lo mismo. Los hechiceros, los magos que están con el faraón, hacen exactamente lo mismo y el corazón se va endureciendo. Mira el versículo 22. Estamos en Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. A ver, pónganse a pensar un momento. Moisés, por mano de Dios y por mandato de Dios, hace un gran milagro, una señal, hace que todas esas aguas se conviertan en sangre, que los peces mueran y apeste a muerto lo que ellos consideran un dios. Pero luego los encantadores hacen lo mismo. Eso quiere decir que Satanás es un imitador de Dios, hermanos. Y quiero decirles que tiene poder también. Y que tiene poder para engañar y endurecer el corazón de la gente. Porque sí hay cosas que pueden hacer, por supuesto, limitado, no es como Dios, no es todopoderoso, pero tiene un limitado poder para engañar. Por eso es que a veces están tan convencidos los incrédulos de sus ídolos, de sus dioses, porque les concedió un milagro, porque vieron algo suceder, y en algunos casos yo no dudo que haya sido eso, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, es Satanás. Es Satanás. Pero ¿cómo me dices que es Satanás? Mira que sanó. Pues sí, pero la Biblia no se puede contradecir, hermanos. Y al igual que estos encantadores imitando el poder de Dios, de la misma manera hay mucho charlatán allá afuera usado por Satanás para engañar, para tener cegados, para que no invoquen el nombre de Cristo y se salven. Pero el poder de la palabra, hermanos, quita esa venda de los ojos. Amén. La segunda plaga que usan, vamos más rápido, la segunda plaga que Dios usa es la plaga de las ranas. En el capítulo 8, versículos 1 al 15, el río cría ranas, las cuales suben a las casas, en las cámaras donde iban a dormir, en las casas de los siervos, en los hornos, en las artesas, en todos lados iba a haber. Nada más vea ahí un versículo, por favor, versículo 6, 8, 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros, nótelo, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. La segunda plaga son las ranas. Las ranas subieron del río, invadiendo todas las casas, todos los dormitorios, todos los lugares donde habitaban los egipcios. Y aquí Dios está humillando a una diosa, la diosa de la fertilidad y la vida, que esta diosa era representada con una cabeza de rana. Su nombre era Eket. Los egipcios no podían matar las ranas porque eran sagradas. Dios entonces convirtió a su ídolo en una molestia insoportable. Dios seguía obrando. La tercera es la plaga de los piojos. Ahora, la palabra piojos usado aquí, que es la tercera plaga, la palabra hebrea que se traduce ahí, también puede ser un pequeño mosquito parecido a los jejenes. No sé si hay aquí en Egipto, en Ecuador, hermanos, jejenes. Sí hay, chiquititos, ¿verdad? La misma palabra para piojos de la cabeza que crían es la misma palabra que se utiliza para jején o para el pequeño mosquito que pica, que es bien duro, ¿verdad? Esta plaga de piojos o jejenes, el polvo se convierte en estos jejenes o estos piojos que causan un gran malestar. Pero pasa algo, hermanos. Aquí, mire lo que dice el versículo 18. Estamos en Éxodo 8, 18 y voy a pedirle a Byron que me lo lea. 8, 18. Presten atención a este versículo. 8, 18.
19. Aquí hasta los mismos encantadores reconocen, nosotros ya no podemos hacer eso. Dedo de Dios es este. Ellos reconocieron el poder de Dios, ellos ya no pudieron imitar esta plaga, no pudieron imitar esta señal, por lo cual ellos reconocieron que dedo de Dios es este. Los hechiceros, hermanos, no pudieron duplicar y admitieron que Dios estaba por encima de ellos, pero aún así Faraón no se quiso arrepentir. Y el Dios que humilló esta plaga es el Dios Het, el Dios de la tierra y el polvo. Los sacerdotes egipcios debían rasurarse todo el cuerpo y estar inmaculadamente limpios para ministrar a sus dioses. Y esta plaga pues profanó ese sacerdocio terrenal, mostrando una vez más que Dios está por encima de todos esos dioses falsos. La cuarta plaga fue la plaga de las moscas. Está en el capítulo 8, versículo 20 al 32. Esta plaga de las moscas eran muy probablemente moscas pequeñas y de esas que pican. ¿Verdad que hay moscas que nada más andan ahí, son estorbosas y uno la anda espantando? Pero hay moscas que te pican, hermanos, que sangran a uno las moscas. ¿A alguien le ha picado una mosca alguna vez? Sí, a mí me ha picado una mosca. Hay algunos que no, ¿verdad? Ni las moscas se le paran, creo. Pero hay moscas que sí pican y se cree que eran de estas moscas molestas. Y aquí Faraón va y se da cuenta que Dios separa a Gosén, donde vivía Israel, demostrando que él dirigía estos juicios. Faraón se da cuenta que esa plaga nada más les dio a los egipcios y no a los hebreos, y él de todos modos endurece su corazón. Y aquí el Dios humillado es Kepri, el Dios de la creación y el movimiento del sol, representado con una cabeza de escarabajo o de insecto. Y otra vez Dios humillando a esos dioses egipcios. La quinta plaga fue la del ganado. Aquí fue la primer pérdida de propiedad. Hasta este momento siempre ha sido molesto, siempre ha sido que lastima, que huele mal, pero no había habido pérdidas materiales. Pero aquí en la plaga del ganado, Faraón vio que el ganado de Israel estaba a salvo, pero que los egipcios habían perdido su ganado. Y el Dios humillado es Hathor, la diosa del amor y la protección, representada con la cabeza de vaca, y Apis, el toro sagrado. Todos esos animales sagrados, bueno, pues fueron muertos y su Dios estaba siendo humillado. Dios estaba quebrando uno a uno sus creencias, sus dioses en quienes confiaban. Y esto va aumentando, porque la sexta plaga es la plaga de las úlceras. Polvo y cenizas trajeron salpullidos sobre hombres y animales. Los hechiceros, que habían sido antes imitadores, ahora se convierten en víctimas y no podían ni siquiera pararse delante de Moisés. En el capítulo 9, versículos 8 en adelante, podemos ver que ellos, los hechiceros, no podían. Versículo 11, mire por favor, 9:11, Éxodo 9:11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Los mismos hechiceros ahora son humillados. Y el Dios humillado es Imhotep, la diosa de la medicina, y Sekhmet, diosa del poder de las enfermedades. Eso quiere decir que el sistema de salud, los hechiceros, sus encantamientos, todo se vino abajo. Hubo una crisis en la salud. Dios quebrantando poco a poco. Número 7, la séptima plaga, la plaga del granizo. Destruyó Dios severamente las cosechas, especialmente el lino y la cebada maduros a principios de febrero, unas 8 semanas antes de la Pascua, antes de salir, unos 2 meses antes de la última plaga, cayó esta plaga.
Para este punto habían pasado 4 meses desde la primera plaga. No crea que fue un día y luego otro y otro, no. Hubo varios meses que estuvieron las plagas. Ya habían pasado 4 meses y ahora él reconoce haber pecado, pero no deja ir al pueblo, miente. Y hay unos dioses humillados, el dios Nut, la diosa del cielo, y el dios Set, el dios de las tormentas, el dios del clima. Dios demostrando, esos dioses son falsos, yo soy el verdadero Dios. Y cómo nada más afectaba a los egipcios. Luego viene la plaga de las langostas. Y estas langostas son saltamontes, como tipo saltamontes, que iban y comieron todo la hierba, todo lo que el granizo dejó en pie, pues vino esta gran plaga de langostas y consumieron toda la hierba restante, asolando Egipto por completo. Faraón intentó negociar. Oye, vayan ustedes y déjenme a las mujeres y a los niños. Oh, hermanos, pero Dios no hace trato a medias. Dios quiere que nos entreguemos completamente. Y aquí, Serapis, el protector, es humillado. Renemutet, la diosa de la cosecha, es humillada. Luego tenemos las últimas 2 plagas. Y las últimas 2 plagas tienen que ver con un mismo acontecimiento. Había el Dios supremo o el Dios más importante para los egipcios, era Ra, el Dios del sol, Ra. Y cuando viene la plaga número 9 de las tinieblas, no se pueden ver. Pudo haber sido un viento del desierto, quizá de arena, no sabemos, pero hubo tinieblas, una densa tiniebla que paralizó a todo Egipto. Faraón ofreció dejarlos ir, pero sin el ganado, que dejaran el ganado. Como ya no tenían ganado ellos, pues querían quedarse con su ganado. Moisés dice no. Faraón lo expulsa de su presencia y le dice, ya nunca vas a ver mi rostro. Y el Dios que humilla aquí es el Dios supremo de Egipto, Ra, demostrando que el Dios de Israel tiene control sobre toda la naturaleza, incluyendo el sol. Y por último, la muerte de los primogénitos, una plaga definitiva. Pasaron aproximadamente 6 meses del otoño a la primavera, desde la primera hasta la última plaga. Las plagas de Egipto duraron un aproximado de 6 meses. Dios tratando con ellos, dándoles tiempo de que se arrepientan, dándoles tiempo de volver en sí, de obedecer a Dios. Pero ahora Faraón es humillado, porque en Egipto Faraón era considerado la encarnación de Ra, del dios Sol. Y su hijo, su primogénito, al ser el heredero, era la deidad continuada. Por lo tanto, cuando Dios manda esta plaga de la muerte de los primogénitos, Dios demostró que Él es el dador y el tomador de la vida, que Él da, Él quita. Faraón intentó negociar su desobediencia en múltiples ocasiones. Vayan a adorar cerca, vayan solo los hombres, vayan sin los becerros. El enemigo de nuestras almas hace lo mismo. Trata de que tengamos una entrega a medias a Dios. Nada más los domingos es cristiano. Todo lo demás vive como el mismo diablo. Toda la semana, mira, dale el domingo aunque sea. Así decía Faraón, ¿verdad? Vayan, nada más vayan los hombres. Déjenme las mujeres y los niños. Luego, no. Bueno, vayan todos, pero déjenme los animales. Y al principio había dicho, vayan, pero aquí cerquita nomás, a tiro de piedra nada más. Pero no es como nosotros querramos, hermanos. Dios merece una entrega total, una consagración total, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Dios, hermanos, va a tener que derribar esos dioses que has levantado en tu vida. Hay dioses que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde.
Y Dios va a tener que usar su poder para demostrarte que Él es el único digno de alabanza, de adoración, el único digno de ser servido, el único digno de que le entreguemos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Él es el único digno. Los dioses falsos que tienes van a ser humillados por Dios. Él es el único digno. Por último, hermanos, propósito de las plagas. Si avanzamos ahí en la que sigue, por favor, hermano. Hasta la que sigue. Los 4 propósitos detrás de la intensidad del juicio. ¿Cuáles fueron estos propósitos? Voy a mencionarlos muy rápido. ¿Por qué vinieron estas plagas? Número 1, o letra A más bien, letra A. Para liberar al pueblo. Obviamente, para liberar al pueblo. ¿Por qué Dios los mandó? Para liberar al pueblo. Letra B, para impresionar a Moisés con la omnipotencia de Dios. Dios tenía que tratar con Moisés. Moisés a los 80 años estaba entrenado, pero necesitaba comprender el verdadero poder de Dios. 40 años intentó liberar, a los 40 años con sus propias fuerzas a Israel. Luego se excusó de su llamado, que él no podía. Y estas 10 demostraciones le forjaron la fe necesaria para poder sacar al pueblo. Fortaleció su fe. Imagínese a Moisés siendo partícipe de esas 10 plagas. ¿Usted no cree que la fe de Moisés se fortaleció? Y ese era un propósito, que Moisés se fortaleciera, que creciera, que fuera impresionado por el poder de Dios, que fuera más capacitado, porque le esperaban 40 largos años, aunque él no lo sabía todavía, pero Dios estaba preparándolo. Letra C, para impresionar a Israel. Recuerde que Israel estaba 430 años en Egipto. El contacto con Dios era mínimo. La influencia pagana era fortísima. Estaban rodeados de todos esos dioses que fueron humillados. Y al ver Israel esas plagas, necesitaban contrastar entre la grandeza del Dios vivo y verdadero y esos dioses falsos caídos que quedaron humillados y quedaron quebrantados. Entonces, un propósito para Israel era que estuvieran convencidos que Dios, el verdadero Dios, es mi Dios que me está sacando de Egipto. Yo no puedo adorar esos dioses falsos. Fueron quebrantados, fueron humillados, ni siquiera son reales. Y Israel fue fortalecido, fue impresionado por Dios. Letra D, dar a conocer el nombre de Dios en las naciones. Anótelo. Dar a conocer el nombre de Dios en las naciones. La próxima semana voy a preguntar estos puntos para que los contesten, por favor. Hermanos, esto que sucedió no fue una noticia aislada en el tiempo bíblico. Cuando esto sucedió, esta fama de Dios, esta buena fama de Dios, se extendió por los pueblos alrededor, hermanos. Cuando llegaron a a Jericó. ¿Recuerdan cuando llegaron a Jericó? En Jericó ya habían escuchado y estaban temerosos, porque sabían que el Dios Todopoderoso iba delante de su pueblo Israel. Ellos escucharon cómo Egipto fue despedazado por Dios para sacar a su pueblo. Y aún muchos años más adelante, hermanos, se puede dar este impacto. Más o menos unos 400 años después de estos acontecimientos, en 1 de Samuel capítulo 4, versículos 7 al 9, los mismos paganos, los mismos filisteos, ellos dan el recuento histórico de lo que sucedió. Ellos están temerosos. Mire, vamos a este texto, el último texto que vamos a ver. 1 de Samuel capítulo 4. Han pasado cerca de 400 años después de las plagas de Egipto. Y mire, 1 de Samuel capítulo 4, el versículo número 7. 1 de Samuel 4, 7.
Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron ¿a quién, hermanos? Con toda plaga en el desierto. El contexto histórico de este acontecimiento es que los filisteos estaban derrotando a los judíos, a los hebreos, y ellos llevan el arca del pacto, y cuando el arca del pacto llega al campamento y todos gritan y todos se emocionan, esto es lo que los filisteos dicen: ay de nosotros, porque esos dioses fueron los que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Quiere decir que ya habían pasado 400 años de estas plagas y aún así el nombre de Dios era glorificado. Sabían que Dios era el poderoso Dios. Por eso es que uno de los propósitos era dar a conocer a Dios entre las naciones, dar a conocer el nombre de Dios entre las multitudes. Faraón midió a Dios por el tamaño del ejército, tamaño de la prosperidad, porque les recuerdo que en aquellos días el tamaño del pueblo era el tamaño del Dios para ellos. Si era un pueblo pequeño, era un Dios pequeño. Y como ellos se sentían tan grandes, tan magníficos, creían que su Dios Ra era más poderoso, pero ellos fueron enfrentados con la dura realidad que Dios está por encima de todos ellos. Dios decidió responderles con estas 10 demostraciones de poder absoluto, a lo cual dejaron ir a su pueblo. Y ahí van saliendo los egipcios, perdón, los hebreos van saliendo, despojando de tesoros a los egipcios. Están corriendo, están saliendo, ya está la salida. Y ahí vamos a comenzar la siguiente clase. A veces Dios permite, hermanos, retrasos o procesos dolorosos, porque Dios está trabajando en lo profundo de nosotros. Así como Moisés aprendió a dejar de confiar en nuestra propia fuerza, Dios tiene que trabajar en nosotros para hacernos instrumentos útiles en sus manos. Y si Dios tiene que llevarnos al desierto, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con su pueblo, lo va a hacer. Y algunos ya están en el desierto. Hasta que no reconozcamos, hasta que no digamos: Señor, toma el control de mi vida, Señor. Yo ya no quiero estar en este desierto. He vagado por 1, 2, 3, 4, 5 años porque he confiado en mí, porque he seguido mis planes, mis metas y te he dejado de lado. Me he quejado, no te he dado el control, Señor. Llévame a buenos puertos, llévame, Señor, a buena tierra. Por favor, toma control de mí, Señor. Ayúdame, por favor. Digámosle al Señor. Aprendamos del pueblo de Israel. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por esta enseñanza de tu palabra, por esta lección. Señor, sabemos que todo lo que sucedió tenía un gran propósito divino. Señor, tú estabas preparando a tu pueblo. Tú estabas demostrando tu poder y tu gloria. Señor, tú estabas obrando como lo sigues haciendo en nuestros días, mi Dios. Aquel pueblo que debió haber pasado unos cuantos meses para llegar a la tierra prometida tuvo que sufrir el castigo, la disciplina.